Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Cano y hoy junto a mis compañeros de grupo Juan Luis Gallego, Alejandro Gaviria y Juana Londoño les hablaré sobre el secreto profesional. Para comenzar entonces mostraré la tabla de contenido en la cual empezaremos hablando un poco sobre la introducción y la historia del término, luego hablaré un poco sobre la definición y la importancia, después entonces hablaremos sobre la percepción del paciente y de la comunidad, luego estará el análisis de los casos, seguido de esto estarán las descripciones y por último tendremos la reflexión final sobre el tema. Para comenzar entonces hablaré un poco sobre la introducción y la historia del término. En cuanto a la introducción, es importante saber que el secreto profesional es un deber inviolable e inquebrantable por parte de nosotros como el personal de salud, debido a que cada paciente tiene su vida personal, su privacidad, su intimidad, su derecho al buen nombre y merece respeto por parte de nosotros. En cuanto a la historia, entonces como médico se remonta este deber de mantener en secreto toda la información que el paciente nos da a la época de Hipócrates, ya que este fue quien instauró este término entre los siglos 5 y 7, cuando él ejerció la profesión de medicina, y para él el secreto profesional era la piedra angular de la ética médica. Luego, en el siglo XVIII, entonces el secreto profesional pasa a ser un poco más de manera ética y legal debido a que el concepto que anteriormente había instaurado Hipócrates ya toma totalmente una fuerza y va a ser un poco más respetado e acogido por los profesionales de la salud en este momento. Luego entonces se presenta que en la tradición anglosajona el secreto médico va a ser un poco más de manera ética, pero a su vez en simultáneo en Francia aparece la instauración del Código Penal en 1810, siendo así un secreto más con una obligación legal que con una responsabilidad ética. Este es un salto muy importante en la historia debido a que ya van a tener un poco más de temor y respeto por el secreto profesional, se va a realizar de manera más consciente debido a que no solo va a tener implicaciones éticas sino también de manera legal. Y ya transcurrieron los años y aparece en la época de los 70 la Asociación Médica Mundial en 1981 en Lisboa y se genera la declaración de la AMM sobre los derechos del paciente, definiendo el derecho al secreto profesional como, abro comillas, toda la información identificable del estado de salud, condición médica, diagnóstico y tratamiento de un paciente y toda otra información de tipo personal debe mantenerse en secreto incluso después de su muerte. Y este también es un paso muy grande que da a la historia el secreto profesional, porque no solo entonces vamos a preservar la privacidad y a respetar la decisión de los pacientes en vida, sino también cuando ellos fallecen. Ahora hablaremos un poco más sobre la definición del secreto profesional. Como lo vemos en la diapositiva, es la obligación ética y legal que tenemos como profesionales de la salud de mantener la confidencialidad, protegiendo y respetando la decisión de los pacientes en compartir o no información privada y personal que obtenemos por parte de ellos para el documento legal, el cual denominamos nosotros como historia clínica. Sabemos pues que únicamente podemos compartir esta información si el paciente da su consentimiento, si la ley lo provee, si es por el bien del paciente y los beneficios son mucho más que los perjuicios, si es con fines de investigación por parte del personal de la salud. El alto valor que le otorga la confidencialidad va a estar basado en 3 elementos. La autonomía, debido a que la información personal sobre una persona le pertenece solamente a esta persona y de ella va a depender, valga la redundancia, si se conoce por otras personas, solo si da su consentimiento. Segundo, estaría el respeto como elemento importante, debido a que debemos mantener la privacidad respetando al paciente y no nos gustaría hacer lo que no quisiésemos que nos hicieran. Y por último y tercero, pues sería la confianza, que es esencial para la relación médico-paciente. Esta es muy importante debido a que va a depender de nosotros qué tanta confianza el paciente nos tenga y qué tanta información nos pueda proporcionar. Está basada obviamente en las normas éticas y legales de confidencialidad que se espera que todos los profesionales de la salud respeten, y si el paciente, por ejemplo, no entiende
que la información entregada se mantendrá en secreto, simplemente podría retener información personal, la cual sería muy útil para nosotros para un diagnóstico, para realizar una intervención oportuna y eficaz o para lograr un objetivo en salud pública. Por lo tanto, este sería el elemento más importante para nosotros como médicos, generar la confianza suficiente en nuestros pacientes para que nos brinden toda la información necesaria y así poder atenderlos de una manera mucho más integral. Toda la información que nos den los pacientes va a ser protegida y la protección va a estar dada de una manera apropiada en una base de datos de almacenamiento, la cual nosotros llamamos la historia clínica. La historia clínica es un documento legal, totalmente privado, solamente tienen acceso a ellos el personal de la salud que esté atendiendo al paciente, por lo tanto no todos los médicos vamos a poder ver todas las historias de todos los pacientes y es también muy poco ético que un médico se meta en una historia clínica de un paciente el cual no está atendiendo, no está ayudando, no hace parte de su equipo interdisciplinario, entonces esta también va en nuestra ética, no eh, abrir o revisar información que no es de nuestra incumbencia. Además también sabemos que muchas personas van a tener acceso a las historias clínicas de los hospitales, por ejemplo los médicos, las enfermeras, el personal del laboratorio, incluso los estudiantes que hacemos prácticas allí, debido a que es importante para prestar una atención más integrada, más adecuada y además también con fines estudiantiles para aprender en las prácticas médicas. Pero esto no quiere decir que estas personas tengan la potestad para salir o incluso contárselo a demás médicos que no tienen conocimiento de los pacientes. Por lo tanto, va también en nosotros el respeto por las personas y preservar esa confianza para que nos sigan contando todos los datos personales necesarios para nuestra consulta, intervención o atención oportuna y de una manera adecuada. Y ya por último, solo hay algunos casos en los cuales necesitamos que otras personas ajenas al paciente conozcan esto, por ejemplo, en los casos en los que el paciente no puede tomar sus propias decisiones o hay alguien que tiene que tomar una decisión final debido a que el paciente no está en un estado de alerta o consciente, entonces necesitamos darle la información a un tercero. O también si el paciente pues fallece, la familia tiene todo el derecho de conocer el motivo o la causa de su fallecimiento, pero no tiene el derecho de conocer toda la historia personal del paciente, por lo tanto también hay que tener un poco de privacidad con eso. Listo, ahora yo les voy a hablar acerca de la percepción del paciente y de la comunidad. Entonces, para comenzar con la percepción del paciente, lo que hicimos nosotros es como preguntarle a familiares y conocidos para ellos qué implica el secreto profesional cuando han estado en la forma pues como de paciente. Y esto se hizo luego de aclararles como y explicarles en qué consiste el secreto profesional para que ellos nos pudieran dar como esa perspectiva. Lo que encontramos pues así como de importante es que para la base, para tener una adecuada relación médico-paciente es necesario la confianza, que no es la única, pero sí nos pareció que era la más común y la más relevante, ya que ellos nos decían que la información que se da a los médicos va a depender de qué tanta confianza sienten ellos cuando están como pacientes en ese médico, porque no es fácil como revelar información personal a una persona a la que no se le tiene tanta confianza. Entonces, pues como lo más importante es tener en cuenta que la falta de confianza va a ser como un factor importante en el que se puede sesgar la información e incluso enmascararse. También encontramos que es importante pues como reconocer en esta población, es caer en cuenta que lo que nos recarga la Corte Constitucional y acerca del derecho profesional, que es importante que el paciente es quien determina qué tanta información se comparte y con quiénes se comparte, y pues teniendo pues como algunas excepciones claras que ya se han mencionado anteriormente, y tener en cuenta que el médico le puede revelar información al paciente y que esto no es una violación en sí del secreto profesional, sino que antes el médico tiene esa obligación y debe cumplir con estarle dando la información al paciente. En cuanto a la percepción de la comunidad, hicimos exactamente lo mismo. Le preguntamos a conocidos y a familiares qué implicaba el secreto profesional, pero ya no verlos como pacientes, sino como que visión general tenían del concepto.
y encontramos que sí se tiene como una idea de lo que se trata este secreto profesional, pero el concepto no está claro en la mayoría de las personas y que se desconocen principalmente los casos de vulneración. Nos pareció pues como llamativo que todos estaban de acuerdo con que los pacientes, con que los mismos médicos comentaran sus casos con otros médicos en caso de necesitar apoyo para dirigir el enfoque o para la mejoría pues como del tratamiento de la enfermedad. También nos pareció como importante es que todos habían escuchado casos de otros pacientes, lo que nos dice pues como que el secreto profesional muchas veces no está en sí de forma confidencial, sino que siempre se están comentando cosas de pacientes, lo han escuchado por familiares, por amigos, casos de otras personas. Listo, entonces ya tenemos el análisis de los casos. Entonces, en el primer caso tenemos a Andrés que ingresa al servicio de urgencias por un accidente de tránsito en calidad de conductor. Al ingreso, el paciente se encuentra en un estado profundo de coma asociado al uso de sustancias psicoactivas. El estado del paciente es muy delicado y necesita una cirugía de emergencia. El paciente es operado y fallece en la sala de operaciones. Entonces, este caso lo habíamos pensado más que todo como que hacíamos cuando la familia llegara y preguntara qué le había sucedido pues a su ser querido. Ahí nosotros pensamos pues como violar el secreto médico por decir que el paciente falleció en la cirugía y de pronto ahondar en qué, pues cuál fue su causa de muerte en la cirugía. Sin embargo, consideramos que el uso de sustancias psicoactivas pasa a ser un segundo plano que no necesita ser divulgado frente a su familia. Otro caso muy diferente sería en caso de que hayan implicados en ese accidente y que llegue como a lugar legal hablar de el uso de sustancias psicoactivas porque ahí ya sería como implicado la muerte de la otra persona por causa de su uso. Listo. Ya en el segundo caso tenemos un paciente masculino de 24 años en consulta psiquiátrica. Refiere que hace 2 días tuvo una discusión con su pareja. A lo largo de la consulta, el paciente refiere en repetidas ocasiones ideaciones suicidas y hace énfasis en que en caso de morirse, primero mataría a su pareja para que ésta no pueda estar con nadie más. Entonces acá nos parece importante, pues sería una excepción al secreto médico porque acá está implicada otra persona y esa persona puede pues llegar a sufrir heridas graves por la otra, pues por esta persona que está consultando o incluso la otra persona matarla. Entonces en estos momentos sería violar el secreto médico para contarle a la otra persona en caso de que en consulta no se pueda como hacer que él abandone esas ideas. Listo. Y ya el tercer caso, entonces Juliana es una paciente de 34 años de edad quien ingresa al servicio de urgencias luego de ser encontrada por su madre desmayada en el baño. Al momento del interrogatorio privado, la paciente comenta que desde los 15 años sufre trastornos alimenticios y que perdió el conocimiento luego de haber vomitado múltiples veces. Además, durante la consulta, la paciente refiere estar usando varias pastillas para rebajar, por lo que también han hecho que la paciente pierda el apetito, por lo que no come nada. Al momento de terminar la consulta de triaje, la madre comienza a preguntar sobre su situación. Entonces acá sería muy importante como hablar con Juliana, explicarle la situación, decirle que la mamá está preguntando que qué son las cosas que podemos revelar frente a su condición, dado a que es una condición que ella la puede manejar. En caso de ella necesitar como consulta psiquiátrica, todo sería hablar directamente con Juliana, hacerle el manejo a Juliana y ver qué es lo que la paciente permite comentar sobre su situación, así sea que la mamá pregunte por su condición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las excepciones. Que es cuando podemos faltar al secreto profesional. Es importante hablar de las excepciones, ¿por qué? Porque como ya hemos dicho, ese secreto se justifica en una relación médico-paciente, en la generación de confianza, en el respeto por la autonomía y la individualidad del otro, y en el juramento hipocrático. Existen excepciones que son en condiciones normales y que se puede decir que son del día a día, y es que se rompe el secreto para hablar con otro médico tratante, para hablar con familiares si el paciente sí lo ha permitido, con el paciente por cualquier razón ha permitido que se hable de su condición, cuando el paciente no puede responder por sí mismo, o ya un poco más atípico es cuando hay unas ciertas exigencias legales que lo requieren. ¿En qué otros casos podemos hablar de esas excepciones en condiciones extraordinarias? ¿Cuáles podrían ser estas? Paradigmáticamente tenemos, si hay más de un implicado en la situación de salud actual, a esos implicados o a las autoridades si así ha de requerirse. Dos ejemplos de eso sería el paciente seropositivo, que no piensa comentarle a la pareja
y que piensa seguir teniendo relaciones sin protección y uno está seguro de que el paciente no va a cambiar sus hábitos, acá es válido romper el secreto para informar a la pareja o a las personas correspondientes, y tenemos al paciente psiquiátrico con clara intención de herirse o de herir a alguien. Ahora, pues como teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos dado durante esta charla, yo les voy a hacer como una reflexión final de las cosas que nos parecen como muy importantes. Lo primero es que tener en cuenta que que este secreto profesional va a tener tres pilares fundamentales, que el primero de ellos va a ser la autonomía, y es que la información que una persona da sobre ella, pues le pertenece a ella y no debe ser como eh, divulgada sin su consentimiento. Lo segundo es el respeto, que en este caso la privacidad que debe guardar el médico es una forma de mostrar respeto hacia la persona y hacia su información que está compartiendo con nosotros. Y por último, la confianza, que como les dijimos anteriormente, no es la principal, no es la única, pero sí para nosotros es como la principal, y es que pues el paciente debe sentirse cómodo compartiendo pues como toda esa información para evitar los sesgos. También nos parece importante enfatizar que debe ser inviolable, pero como estipula la declaración de la Asociación Médica Mundial, hay excepciones en el que se debe pues como compartir esa información que nos están dando, que ya fueron aclaradas anteriormente. Y por último, siempre tener como en cuenta que nosotros no debemos hacer daño ni al paciente ni a la sociedad. Esto porque es importante, porque esto engloba todas las formas posibles que nosotros podemos hacer daño, en las cuales podría entrar, dependiendo pues del caso, porque son casos individuales los que se tienen que analizar, si revelar o no cierta información va a hacerle daño al paciente o a la sociedad. Y ya al final está como la bibliografía que utilizamos y las referencias.